Buenas tardes a todos. El acto que nos reúne hoy aquí es la colegiación de honor del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz a José Ignacio Linaza Soro. Para nosotros es un acto emotivo y especial que queremos compartir con los compañeros y que ya llevábamos unos años sin hacerlo. Quería agradecer a la presidenta del Consejo Superior de Arquitectos de España, a Marta Valls, a mi izquierda, a la presidenta del Consejo Andaluz, Noemí Sánchez, también a la izquierda de Marta, y a las autoridades que están aquí presentes, la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, a los decanos de los colegios de Sevilla y Huelva que nos acompañan y a los exdecanos y presidentes de demarcación que han querido hoy venir con nosotros para este acto académico. Y gracias a todos los compañeros que habéis querido acompañarnos. Vamos a dar comienzo al acto. Con este nuevo nombramiento, el máximo honor que concede el Colegio de Arquitectos de Cádiz, José Ignacio Linaza Soro se va a convertir en el 8º colegiado de honor de nuestro colegio, uniéndose de esta manera al selecto grupo de arquitectos que ya lo ostentan. Álvaro Siza, en 2011, Rafael Moneo, 2012, Eduardo Soto de Moura, Juan Navarro Valdevez, Alberto Campo Baeza y Antonio Cruz y Antonio Ortiz. A continuación, tiene la palabra el profesor Victoriano Sainz, que será la persona encargada de pronunciar el laudatio, con los méritos del homenajeado. Victoriano. Señora presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, señora presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, estimada decana, miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Cádiz y colegiados del Colegio de Cádiz, decanos de Sevilla y Huelva, ilustres autoridades, señoras y señores, amigos todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por el inmerecido honor que significa para mí encontrarme esta tarde pronunciando ante ustedes la laudatio que precede al nombramiento como colegiado de honor de nuestro compañero y entrañable amigo de este colegio, el arquitecto José Ignacio Linaza Soro Rodríguez. Debo reconocer sin falsas humildades mis numerosas limitaciones para llevar a cabo de manera solvente el delicado encargo que se me ha confiado. Estoy convencido de que por títulos y conocimientos otros que se han formado a su lado o que han trabajado con él, podrían sin duda hacerlo mejor que yo, con más hondura y precisión, con mayor rigor y altura de miras. Se preguntarán ustedes con toda razón por qué entonces estoy aquí hablándoles desde este atril. Solo se me ocurre un motivo que pueda justificar mi presencia en este acto. Y tiene que ver con el hecho de que la relación que nos une a José Ignacio y a mí naciera precisamente en el entorno de este Colegio de Arquitectos, con cuyas actividades ambos hemos colaborado. En la primavera de 2006, un común amigo gaditano nos puso en contacto con ocasión de unas jornadas organizadas por José Ignacio en otro colegio de arquitectos, el de Ávila. Y desde entonces, cuando he ido a Madrid, no he dejado de visitarlo en su estudio de la calle La Gasca, estrechando una relación que el tiempo ha transformado en amistad y que me ha llevado a interesarme por su arquitectura. Así que, si no por la competencia, al menos mis palabras estarán dictadas por el afecto. Pide el protocolo que seguidamente yo proceda, como nos acaba de decir la decana, a presentarles aquel conjunto de realizaciones que hacen a Linaza Soro merecedor de la distinción que en breve va a recibir. Sin embargo, habida cuenta de lo dilatado de su trayectoria, tanto académica como profesional, comprenderán ustedes que carece de sentido que en el breve tiempo de que dispongo intente hacer el recuento de sus numerosos méritos. De una parte, porque cualquiera puede conocerlos con detalle acudiendo al currículum recogido en su página web. De otra, porque él mismo ha realizado un amplio comentario al respecto en una reciente publicación suya titulada Memoria de una búsqueda. Trataré, pues, de limitarme a subrayar aquellos aspectos que, a mi entender, permiten comprender la singularidad de su figura en el panorama de la mejor arquitectura contemporánea de nuestro país. Y es que Linaza Soro pertenece a una generación de arquitectos españoles
que desde muy temprano ha gozado de un amplio reconocimiento internacional. Algunos de cuyos miembros, como se nos ha dicho, si entendemos el concepto de generación en un sentido más o menos amplio, también han sido incorporados con anterioridad como colegiados de honor a este colegio. Pienso en Rafael Moneo, en Juan Navarro Valdevej, en Alberto Campo Baeza o en Antonio Ortiz y Antonio Cruz, nacidos todos ellos en el arco temporal que va de finales de los años 30 a finales de los años 40 del siglo pasado. Se añade ahora a ellos José Ignacio Linazasoro, que nació en San Sebastián en mayo de 1947. Interesado por el mundo de la arquitectura ya desde sus años de adolescente, se formó como arquitecto en las escuelas de Pamplona y Barcelona, donde se graduó en 1972. Como hicieron algunos otros arquitectos de esa generación, a lo largo de los años 70 compatibilizó la actividad en el estudio mientras realizaba sus primeros proyectos en colaboración con Miguel Garay, con la participación en la Comisión de Cultura de la Delegación Guipuzcoana del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y con la docencia en la recién creada Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Fueron unos años intensos en los que tuvo ocasión de conocer personalmente a algunos de los arquitectos que marcaron el debate de la época y cuyo influjo no dejó de experimentar. Rossi, Aimonino, Tafuri, Scolari o los hermanos Krier participaron en las Semanas de Arquitectura organizadas entre 1973 y 1976 por Linazasoro y Garay como responsables de las actividades culturales del Colegio de Arquitectos de San Sebastián. Y aquí mismo, en Cádiz, en el otoño de 1975, pudo verse su icónico proyecto para la Ikastola de Fuenterrabía, que formaba parte de la exposición Aldo Rossi y 21 arquitectos españoles, presentada en Barcelona en la primavera de ese año y que luego recorrió buena parte de los colegios de arquitectos de toda España, comenzando por los de Andalucía Occidental y, en primer lugar, el de Cádiz. Tanto los proyectos como los escritos de esa etapa inicial de su trayectoria, que dicho sea de paso, tuvieron una notable difusión dentro y fuera de España, ponían ya de manifiesto determinadas características que lo iban a definir en adelante y que han hecho de él un arquitecto que entonces, como ahora, considera la ciudad como fundamento de la arquitectura, entiende el proyecto como herramienta de conocimiento y ve la memoria como fuente de significado para los edificios que construye. Entonces pudo parecer a algunos que aquello era el resultado de la influencia de la tendencia, cuando en realidad tenía raíces más profundas. Él mismo ha reconocido recientemente que Rossi no fue para él sino un catalizador más de una búsqueda que venía de mucho más lejos. En realidad, lo que Linazasoro encontró en la lectura de los escritos rossianos fue una primera respuesta a esa búsqueda, ligada a ciertas cuestiones que le planteaba la cultura arquitectónica y urbana del propio entorno geográfico donde él se había formado. De hecho, en Permanencias y Arquitectura Urbana, su libro sobre el proceso de formación de las ciudades vascas, publicado en 1978, estaba ya presente ese interés por los aspectos matéricos y constructivos que iban a caracterizar muchos de sus proyectos posteriores. Ese libro no era, pues, una mera aplicación de los postulados del morfologismo que venía de Italia, sino una primera aproximación a cuestiones que le resultaban congeniales y que por eso mismo en gran medida le siguen preocupando hoy. En este sentido, querría destacar que Linazasoro nunca se ha preocupado por seguir las modas o por militar en determinadas corrientes. No es un arquitecto de recetas, sino de principios, en los que ha ido profundizando a medida que avanzaba su trayectoria. La reflexión sobre esos principios es fruto de su convencimiento de que la arquitectura sigue y seguirá respondiendo siempre a las mismas preguntas, independientemente de los lenguajes empleados o de las circunstancias históricas que la rodeen, lo cual le ha llevado a acercarse a una serie de maestros que constituyen, como a él le gusta decir, su familia espiritual. Entre ellos, además de algunos maestros antiguos como Alberti, cabría citar a Loos, a Tesenov o a Asplund, a los que luego se han añadido otros como Delgast, Schwarz, Levrens o Van der Laan. Figuras en gran medida contraactuales o antimodernas en el sentido que ha dado a ese término Antoine Compagnon. De ahí también que ese acercamiento
haya ido parejo a un paulatino distanciamiento de buena parte de los discursos que han marcado el orden del día de la cultura arquitectónica más reciente, lo que le ha conducido a trabajar en una relativa soledad, pero también a consolidar una voz propia entre los arquitectos españoles actuales. Se podría decir que las obras de Linazasoro dialogan más con las de sus maestros que con las de sus contemporáneos. De tal modo que muchos de sus proyectos contienen referencias a actitudes o a modos de hacer de esos arquitectos a los que se siente ligado y de los que no se cansa de aprender. Así, en la restauración de la iglesia de Medina de Rioseco de los años 80, cabe encontrar un eco de la arquitectura de Delgast. En la biblioteca de la UNED son claras las referencias a Loos o a Aalto, y no tanto a Kant, al menos así me lo parece, como le gusta decir a cierta crítica. En el aulario y la biblioteca de las escuelas pías de Lavapiés, un proyecto más complejo y ambicioso, las referencias se multiplican, estando presentes a Aalto o Leverens para lo que se refiere al tratamiento de las ruinas y el Asplund de Gotemburgo para la relación entre lo viejo y lo nuevo. En la iglesia de Valdemaqueda, tal vez su obra más intensa y esencial, es casi imposible no pensar en Schwarz, en Leverens o en Van der Laan. Podríamos seguir, pero no quiero cansarles. Casi todos los mencionados son proyectos en los que, más allá de esas u otras referencias que podamos encontrar, resultan particularmente visibles dos cuestiones centrales en el quehacer profesional de nuestro arquitecto: la atención al contexto urbano y la necesidad de integrar en la obra nueva determinadas preexistencias, lo que remite tanto en un caso como en otro a la idea de permanencia. Es este un concepto clave en toda su obra, que conduce a su vez a otras dos cuestiones igualmente fundamentales en el modo que Linazasoro tiene de entender la arquitectura. Me refiero a la fragmentación y a una cierta vocación de anonimato. La primera de ellas, la fragmentación, campea de manera particularmente evidente en uno de sus proyectos más completos y expresivos, al menos así me lo parece: el Centro de Congresos y Exposiciones de Troyes, en Francia, un pequeño fragmento urbano. La segunda, esa vocación de anonimato, se muestra sobre todo en sus proyectos para los espacios públicos que van desde la intervención en las antepuertas del Santuario de Loyola de los años 80 o la Plaza de Balda en Azcoitia de los 90, hasta actuaciones más recientes como la Plaza de la Catedral de Reims, también en Francia, o la reordenación de la Puerta del Sol de Madrid, fruto de un concurso ganado con su actual socio Ricardo Sánchez en 2014 y todavía hoy en construcción. Cada vez que he tenido ocasión de ocuparme de la arquitectura del Linazasoro, a despecho de lo que determinados críticos insisten en hacer, introduciendo cesuras del todo artificiales en su trayectoria, por mi parte he tratado de subrayar sobre todo la continuidad fundamental que recorre toda su obra. Y esa continuidad afecta no solo a los planteamientos de fondo que subyacen en sus proyectos a lo largo del tiempo, sino también a la estrecha relación existente entre esos proyectos y sus escritos. Esta condición de arquitecto que escribe le ha acompañado desde sus comienzos, porque la escritura es para él inseparable de la reflexión en torno a lo que conlleva el oficio de arquitecto. Una reflexión que versa simultáneamente sobre los propios proyectos y sobre la disciplina que les sirve de soporte. Nunca es algo concebido al margen de la arquitectura, sino estrechamente unido a su ejercicio. Por eso, en su obra, los proyectos y los escritos forman un todo. En sus ensayos, con una marcada impronta teórica, Linazasoro ha ido abordando aquellas cuestiones que en cada momento le han preocupado. Cuestiones que se han mantenido constantes en el tiempo, aunque hayan podido cambiar los acentos. Así, cabría decir que sus primeros libros, el ya citado de las ciudades vascas o su tesis doctoral publicada bajo el título El proyecto clásico en arquitectura, forman parte del mismo argumento que los más recientes, la memoria del orden y la arquitectura del contexto. Desde este punto de vista, Linazasoro ocupa, al menos así me lo parece, una posición singular entre los arquitectos de su generación, muchos de los cuales cuentan también con obras construidas ampliamente reconocidas y muy publicadas,
pero casi ninguno de ellos se ha preocupado de explicitar por escrito los presupuestos conceptuales en que se apoyan esas obras. Nuestro arquitecto, en cambio, no se ha olvidado de la afirmación de Vitruvio, según la cual, en arquitectura, la práctica es inseparable del razonamiento. Espero, con estos breves apuntes, haber sido capaz de transmitirles algo de la singularidad de su figura y de la calidad de sus aportaciones a la arquitectura. Debo referirme ahora al papel que ha jugado en relación con las actividades de este colegio, al que se encuentra ligado por la colaboración y el mutuo aprecio desde hace décadas. No me alargaré sobre ello porque la mayor parte de ustedes probablemente hayan tenido ocasión de escucharle y de beneficiarse de su magisterio en estos años. Diré únicamente que Linaza Soro comenzó a venir por Cádiz con ocasión de los cursos de doctorado que desde la Escuela de Madrid, de la que era catedrático de proyectos desde 1988, comenzaron a impartirse aquí en Cádiz a finales de los 90 y que han permitido luego a no pocos arquitectos gaditanos leer sus respectivas tesis doctorales. Con posterioridad ha sido invitado en varias ocasiones a hablar sobre su obra en este mismo salón de actos, pero sobre todo, sirviéndose de sus magníficas relaciones con el mundo de la arquitectura italiana, hizo posible que vinieran a Cádiz para dar conferencias a arquitectos tan distinguidos como el napolitano Francesco Venezia, del que ahí está la reseña de la conferencia que dio en el año 2000, o el milanés Giorgio Grassi, y sirvió asimismo de enlace para la visita de los arquitectos gaditanos a Bolzano, donde mantuvieron un encuentro con el arquitecto surtirolés Estanislao Fierro. Ha colaborado también en las publicaciones y exposiciones promovidas por el colegio. Querría mencionar a este respecto la estupenda introducción que escribiera para el librito sobre la Casa Malaparte, una pequeña joya editorial publicada en 2001, y su participación en exposiciones como la denominada Lápices, ratones y brújulas sobre las mesas de los arquitectos o la organizada con motivo del centenario de la Bauhaus. Termino ya. Considero que lo referido hace a José Ignacio Linaza Soro sobradamente acreedor de la distinción que la Junta de Gobierno de este Colegio de Arquitectos de Cádiz ha tenido a bien otorgarle. Pido, pues, a su decana que proceda ahora a entregarle el nombramiento como colegiado de honor que le ha sido concedido. Muchas gracias. Gracias, Victoriano. Continuando con esta ceremonia, tiene la palabra el secretario de la Junta de Gobierno, Alfonso Montes, que procederá a dar lectura del acta de Junta de Gobierno por el que se nombra colegiado de honor a José Ignacio Linaza Soro. Buenas noches. Damos lectura al acuerdo. El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, en su sesión de Junta de Gobierno, celebrada el 28 de marzo de 2023, conforme a lo previsto en el artículo 49 de sus vigentes estatutos, acordó otorgar la distinción de colegiado de honor al arquitecto José Ignacio Linaza Soro, valorando y reconociendo la trascendental aportación de su obra a la arquitectura contemporánea y, de modo particular, su sensibilidad frente al espacio público y la intervención en contextos históricos y rurales con preexistencias, así como el compromiso con este colegio. El día 5 de mayo de 2023. Le pido a José Ignacio que suba. Le pido a José Ignacio que se quede y dé lugar a la lección magistral que nos tiene preparada. Gracias, José Ignacio. Vale.
Buenas noches. Señora Presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, señora Presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, señora Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, señores decanos y miembros de la Junta de Gobierno de otros colegios andaluces, también aquí presentes, miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Cádiz, autoridades, colegiados, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias al Colegio de Cádiz por este honor que me concede. Un honor inesperado que no puedo dejar de agradecer a su Junta de Gobierno y a su decana. Una distinción que solo se ha concedido además a algunos de los mejores arquitectos que han pasado por Cádiz y que yo me considero por eso muy honrado por compartir. Antes de pasar a la lección magistral, quiero hacer una breve introducción sobre mi relación con la ciudad y el Colegio de Cádiz. Transcurría el septiembre de 1971 cuando llegué a esta ciudad por primera vez en compañía de mis padres. Conocía ya otras capitales andaluzas, pero era la primera vez que visitaba la ciudad atlántica, aunque me resultaba familiar, pues mi padre había vivido un año en Cádiz, cuando estudiaba en la Facultad de Medicina y se había trasladado allí desde Madrid, o aquí, mejor dicho, desde Madrid, huyendo de un catedrático demasiado exigente. Guardaba sus mejores recuerdos para la ciudad, como no era para menos, pues entonces las actividades de los estudiantes iban acompañadas siempre del disfrute de la vida. A mí, como nacido y criado en San Sebastián, me sorprendió la semejanza de su casco antiguo con el de mi ciudad, con la llamada parte vieja de San Sebastián, por sus calles rectilíneas y ordenadas, en lo que contrastaba Cádiz con el trazado laberíntico de la mayor parte de las ciudades andaluzas de origen musulmán. A ambas ciudades les unió además su esplendor en el periodo ilustrado, en el iluminismo, como gustan llamarlo nuestros vecinos europeos. No sé por qué quise decir la ilustración, en lugar del iluminismo, que les ha proporcionado un espíritu cosmopolita a ambas ciudades. Eso y el mar abierto, la mar hermana. Comprendí ya entonces que Cádiz no deja de ser una excepción en Andalucía, como es San Sebastián en el País Vasco, lo que habría dado lugar a que Pío Baroja distinguiese entre ser vasco y donostiarra. Años después, al principio de 1999, volví a la ciudad, esta vez para dar una lección dentro del curso de doctorado que organizaba el Colegio de Arquitectos de Cádiz en colaboración con la Escuela de Arquitectura de Madrid. Me recibieron con los brazos abiertos, como nunca lo hubiera esperado. Inmediatamente me hice amigo de Julio Malo de Molina y de Tomás Carranza. Juntos me enseñaron, mientras paseábamos por sus calles, las claves para entender esta maravillosa ciudad, su arquitectura, su cultura, su historia y sus gentes. Me resultaba evidente el por qué mi padre me había siempre hablado también de Cádiz y de sus habitantes, de su paisaje y de su paisanaje. A partir de ese momento empecé a pensar en la posibilidad de que Cádiz podía ser un lugar de encuentros, un sitio para fomentar no solo la amistad afectiva, sino también la amistad intelectual entre algunos arquitectos. Por eso no dudé en recomendar a mis nuevos amigos gaditanos que contactasen con mis amigos italianos. Lo hicieron entre otros con Francesco Venezia en 2000, que dejó un recuerdo imborrable, lleno de las múltiples anécdotas de las que siempre acompañan a este arquitecto, un vero napolitano. Sirvió la visita además para organizar una publicación sobre la Casa Malaparte, de la que ya nos ha hablado Victoriano, una de las principales referencias de Venezia y de la cual tuve el privilegio de escribir la introducción. El resultado fue un libro fantástico, es un libro fantástico, una auténtica joya bibliográfica, del cual, aunque hoy agotado, tengo entendido todavía se encuentra algún ejemplar en Canadá, aunque solo al módico precio de 900 euros. Una buena inversión para tiempos de crisis. Por todos estos acontecimientos, actos y publicaciones, el Colegio de Cádiz se ha convertido pasados los años en algo mucho más importante que un colegio profesional. De hecho, constituye una referencia para la arquitectura española. Tengo que reconocer que lo que algunos intentamos en los años 70 a través de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de San Sebastián, de lo que también nos ha hablado Victoriano,
es decir, crear un ámbito de encuentro cultural que solo cristalizó en las Semanas de Arquitectura, se ha hecho realidad en Cádiz gracias a la envidiable labor llevada a cabo a lo largo de estos años por las juntas de gobierno que han presidido esta institución, algunos de cuyos miembros hoy me acompañan en este acto. Juntos han logrado trazar una trayectoria mucho más sólida y duradera que el simple episodio de Donostiarra. Y esto resulta particularmente singular cuando las escuelas de arquitectura no atraviesan sus mejores momentos, prisioneras de una burocracia a la que tampoco son ajenos la mayoría de los colegios de arquitectos, en otros tiempos tan críticos y activos en actos culturales. Por Cádiz han pasado y siguen pasando algunos de los arquitectos más representativos. En él se siguen redescubriendo obras y arquitectos olvidados y homenajeando a otros de trayectoria indiscutible. En mi caso particular, lo que siempre he encontrado en este colegio es una muestra enorme de amistad, de proximidad y afecto. Pero una amistad no solo afectiva, sino culturalmente enriquecedora, porque en Cádiz, repito, existe hoy en día una plataforma excepcional para el diálogo cultural e incluso la base de una familia espiritual, d'une famille spirituelle, que diría el gran historiador francés Henri Faucillon. Algo muy difícil de encontrar en los tiempos que corren. Por eso no me ha parecido suficiente impartir aquí una simple conferencia protocolaria de agradecimiento, como tal vez sería lo habitual para un acto como este, sino que he preferido hacer algo diferente. Realizar un coloquio con la arquitectura, con mayúsculas, con esa señora que acompaña nuestros destinos y en el marco ideal de una institución colegial que solo se justifica por su existencia. Preguntar a la arquitectura no es fácil. Es una dama esquiva, difícil, muy conservadora y un tanto engolada, como tendremos ocasión de comprobar. Solo me atrevo a hacerlo en Cádiz, no sin cierta ironía, como corresponde al caso y a lo apropiado del lugar. Pero vayamos a ello. Empecé a interesarme por ti, arquitectura, desde la adolescencia. Me imaginaba autor de catedrales, castillos y de casas en las que había muchas historias, pues en ellos discurría la vida de las personas. Más tarde empecé a considerarte como una compañera habitual, una presencia constante y una referencia vital. En cierto modo no me quedaba más remedio, por estudiar y dedicarme a tu oficio. Llevo viviendo así a tu lado más de 50 años y tengo que reconocer que siempre me has dado un sentido a la vida, a pesar de que también me has regalado no pocos sinsabores y disgustos, y me has puesto en no pocas dificultades. Por eso me atrevo ahora, a estas alturas de mi vida, a interpelarte por algunas cuestiones que considero que solo tú tienes la capacidad de responder. Algunas que me parecen más o menos claras y otras que no tanto. Existe una primera cuestión de la que quiero conocer tu opinión, como vieja amiga, ya que la considero muy importante. Me gustaría saber si acaso no has pretendido, al menos algunas veces, competir con la naturaleza, y si eso no te parece una actitud ridícula, propia más del ensimismamiento y de la vanidad humana que de un oficio tan serio como el que representas. La arquitectura me responde: la naturaleza posee el máximo de la belleza en sus elementos, en sus colores, en sus olores. Contiene el espíritu de lo sublime en sus montañas, en sus bosques y en sus desiertos, en sus vientos huracanados y en las tormentas estrepitosas que atemorizan a los animales y a los hombres, muestra su furor. Toda la naturaleza es siempre grandiosa, inmensa. Por eso solo puedo pretender imitarla, nunca emularla y menos superarla. Pero aunque así reduzco su grandeza, amanso su cólera, humanizo su escala y protejo al hombre de sus inclemencias. Los efectos sublimes y dramáticos que provoca la naturaleza, a través de las luces y sombras que evocara Etienne-Louis Boullée en un famoso ensayo, se transforman en placenteros de mis manos. La indefensión ante la naturaleza en el hombre se torna en protección gracias a mí. Ante esta respuesta tan contundente que en cierto modo me tranquiliza y me reconcilia contigo, a pesar de los atentados que presuntamente los seres humanos cometemos contra la naturaleza en tu nombre, me dirijo de nuevo a ti,
estando como estamos en unos momentos de tribulación y de desconfianza ante las instituciones que nos recuerdan tiempos remotos. En los momentos también convulsos de la tardoantigüedad, Severino Boecio, tal vez el último romano, desde la cárcel en la que le había encerrado el rey bárbaro Teodorico, se dirigía a la filosofía, buscando consuelo. Siguiendo ahora su ejemplo, te pregunto de nuevo, si los arquitectos que tanta incompresión sufrimos por parte de la sociedad y de muchos colectivos próximos, incluso de tantos que se dicen también arquitectos, podemos encontrar consuelo en ti, vieja maestra. No pasa. Sí, ahí le da, pero no sale. Rotundamente sí, me afirma sin dudarlo. Sigo protegiendo de la intemperie a los hombres, pues soy refugio desde sus orígenes. Pero más allá de lo puramente funcional, constituye un lugar de vocación de sentimientos positivos. Un receptáculo de la belleza, de la proporción, con todo lo cual pretendo daros sosiego y por tanto consuelo. La mera contemplación cuando visitáis una obra maestra mía de nivel universal, pongamos el ejemplo del Redentore de Palladio, os proporciona sensación de plenitud. Incluso cuando lo hacéis a una obra menor, pero no menos intensa, como una capilla románica, la capilla de Unate, por ejemplo, percibís la expresión más pura de sacralidad a través del misterio. Mis mejores obras, me dice, siempre transmiten sensaciones placenteras, consuelo frente a la realidad exterior. Una realidad que siempre, como escribió el poeta Thomas Eliot, resulta insoportable para el hombre. Incluso en la decrepitud máxima, sigue afirmando la arquitectura, continúa evocando un pasado glorioso. Reconozco que tienes razón, pues yo mismo te he pedido ayuda a lo largo de mi carrera, sobre todo cuando me enfrentaba a algunos de los proyectos más intensos, persiguiendo objetivos de consuelo desde la adecuación y la belleza. En la biblioteca de la UNED, construyendo una atmósfera de concentración en un espacio protegido por los libros. En el interior de San Lorenzo de Valdemaqueda, intentando crear una sensación de misterio propia de lo sacro. Evocando a través de la ruina en las escuelas pías el legado de un pasado reinterpretado en la modernidad, o buscando la misma reinterpretación, pero en este caso del tejido de una ciudad medieval, en el Centro de Congresos de Troyes. También he tratado incluso de recuperar la escala perdida por las guerras en el entorno de la Catedral de Reims. Por otra parte, al visitar las obras maestras de la arquitectura, he tenido siempre la sensación de estar ante una belleza inalcanzable, pero que me ha causado un inmenso placer. Construyendo, dibujando o escribiendo, en definitiva, he creído siempre que mi entrega a este oficio no ha sido en vano. Sin embargo, me pregunto ahora si para alguien como yo, un tanto melómano, aficionado, incluso intérprete, la música no proporciona un mayor consuelo y transmite más sentimientos placenteros que los que tú me brindas. De hecho, siempre se ha considerado que es un arte propio de las musas, de Euterpe, de Nemosine, y nada menos que del propio Zeus, según los antiguos. Por eso te interpelo de nuevo a este respecto. Dice la arquitectura: si bien comparto con la música un lenguaje universal y me sirvo de elementos comunes como el ritmo, la proporción y una cierta forma de narratividad, me responde, la supero porque la encierro en mi propio espacio, ya que sólo así la música resuena en su plenitud. Al contrario que el canto de los pájaros que se expande por la naturaleza, me explica, la música para llegar a alcanzar su máximo esplendor requiere de un interior que sólo yo le proporciono. Me insiste, el canto llano, tal vez la sonoridad más sublime que ha producido el hombre, solo encuentra su plenitud en una nave románica. Del mismo modo que un cuarteto de cuerda tiene su marco ideal y resuena adecuadamente en una pequeña sala, lo hemos podido comprobar. Preferentemente la estancia de un palacio barroco. ¿Acaso me pregunto, la santa cueva para la que fue concebida esta obra no sigue siendo todavía el lugar más apropiado para escuchar las 7 palabras de Joseph Haydn? ¿O la música de Manuel de Falla, el gran gaditano,
¿No suena mejor en el espléndido auditorio de Granada, a la sombra de la Alhambra, que proyectar a José María García de Paredes bajo mis indicaciones? Por todas estas razones, tallo y doy forma también a la música de la que soy inseparable. Vuelvo sobre mí, pues me parece claro que todo lo que venimos escuchando y por lo que tú me vienes respondiendo, que sirves primordialmente para proporcionar consuelo y mejorar la vida de los hombres. Y por eso te pregunto, ¿no estarás cayendo últimamente en una exaltación de la frivolidad, en una fácil espectacularidad que no tiene parangón en otros momentos de tu historia? Encuentro ahora la arquitectura un tanto molesta por lo que le acabo de decir y me responde displicente. No soy yo a quien te refieres, sino a otras formas falsas, fugaces e intrusas que nada tienen que ver conmigo y que solo me desacreditan, pero que si analizan en su misma superficie poco tienen que ver con lo que yo soy capaz de daros. Soy víctima del populismo, añade, de una publicidad malentendida, del puro consumo de imágenes, incluso de la demagogia. Pero poco puedo hacer por mí misma, sino esperar tal vez tiempos mejores y confiar que todo esto no me lleve a la extinción. Por eso necesito ayuda de los arquitectos, de los verdaderos arquitectos, no de los comerciales y de los engañabobos. Entonces te pido que me aclares, ¿cuáles son tus valores? ¿No serán aquellos de los que ya nos hablaban los clásicos, los filósofos y los poetas de la antigua Grecia, referidos a las artes y al comportamiento humano? Satisfecha por la pregunta, me contesta. Busco ante todo la gravitas, ese concepto latino asociado a la grandeza y al equilibrio, que encuentro en el Partenón, en el Panteón, en las obras de Palladio y en todas las obras maestras del clasicismo. Algo que parece exclusivamente asociado al peso, a la gravedad, pero que también puede ir acompañado por la ligereza en la Catedral de Laon, en los ritmos pausados de sus naves o en la Catedral de Chartres, cuyas vidrieras desmaterializan la piedra. Pero no solo aspiro a lo más excelso, sino que también me conformo con expresar valores más humanos, más propios del habitar. Por eso me ocupo primordialmente de la casa, de dar esplendor a las villas romanas o a las de Palladio o de Le Corbusier. ¿Pero acaso el templo no es también una casa del alma? Lo es San Baudelio de Berlanga o San Pedro de Clipan. Lo más excelso y lo más profano son una misma cosa para mí. Estoy convencido de esto último, pero si tienes tal altas miras, ¿de qué te sirves para alcanzarlas? ¿Cuáles son tus instrumentos, tus medios? Te pregunto. Te considero experta en el construir, en el manejo de las técnicas que compartes con otras disciplinas hermanas, como la ingeniería, ya que te iniciaste en la construcción de los primeros refugios del hombre para protegernos de la intemperie. Pero esto no me parece suficiente para lograr lo que pretendes. Y me responde, efectivamente, he imitado la naturaleza, la geometría, la medida y la proporción, pero sobre todo he captado la luz, mi instrumento primordial. Con ella no solo he iluminado volúmenes, como afirmó Le Corbusier, el gran maestro suizo, sino que también he dibujado sombras y texturas, armonías y contrastes, fuera y dentro del espacio. Y aquí enfática cita al evangelista, luz que brilla en la penumbra. A lo que yo añado, que resbala en los paramentos ásperos de Valdemaqueda, o que penetra, recuerdo, en la tupida selva de columnas del templo de Karnak. No puedo ahora estar más de acuerdo con esta afirmación tuya, tan íntima que me haces. Casi me parece una confesión. Pues siempre me he sentido atraído no solo por la luminosidad limpia, incluso extrema, sino por los contrastes de luz y sombra de los templos egipcios, y también por la penumbra de San Baudelio de Berlanga, de Santa María de la Oliva o de San Pedro de Clipan. Te digo por eso con un profundo sentimiento de gratitud. Eres maestra en el oficio de la luz, en el cual no tienes competidora alguna, ya que la música o incluso la pintura solo la pueden representar, pero tú la generas. Llegados a este punto, todo lo que acabo de oír me parece muy evidente, pero dada la confianza que parece que me hay ganado contigo, vieja maestra, no solo por los largos años que te vengo tratando, sino por las preguntas a las que te vengo sometiendo, creo que ha llegado el momento de plantearte una duda importante. Ya que me hablas siempre de tiempos pretéritos, de hechos pasados, ¿eres tal vez ajena a la vida moderna y a sus valores?
Aprecio en ese momento en el semblante de la arquitectura un halo de tristeza y de nostalgia de tiempos mejores, cuando coronaba las artes y trataba de ordenar los territorios. Reconozco que guardo la memoria de aquellos momentos felices, me responde, con melancolía. Pero no me rindo, porque tengo la capacidad de permanecer, de soportar el olvido, pues mis valores son profundos e imperecederos, y mis tiempos son largos, y están reñidos con las modas. En momentos de máxima decrepitud, en la ruina, soy memoria, mnemosine, que dirían los antiguos, testigo de tiempos de esplendor. Y aquí me cita el encabezamiento de los 7 libros de Serlio. No hay que olvidarse que es un poco pedante la arquitectura, como ya lo he dicho al principio. Roma quanta fuit ipsa ruina docet, que quiere decir, estas ruinas nos muestran la grandeza de lo que fue Roma. Pero déjame que te insista, ¿cómo te llevas con la llamada arquitectura moderna? ¿Estás simplemente a la defensiva, atrincherada en tu pasado glorioso? Te equivocas, me responde. Soy la misma, no soy otra, pues represento a todas las épocas. Fui por eso ruda y primitiva en mi niñez, en los tiempos heroicos de la Edad de Oro, cuando los templos se construían con grandes bloques de piedra apenas tallados o con troncos de madera apenas desbastados, aunque los egipcios pronto se adueñaron de mi técnica, sobre todo de la piedra, de la que soy maestra. Con la piedra alcancé los mayores grados de sofisticación, ya en mi etapa madura, cuando construía catedrales góticas. Recuperé la gravitas clásica en el Renacimiento de la mano de maestros constructores como Brunelleschi y gracias a la pluma de Alberti, que soñaba con restaurar el arte de los romanos. Tras los esplendores y también de los desvaríos del barroco, volví al clasicismo en el siglo de las luces, en Cádiz y en San Sebastián, por ejemplo, me dice, haciéndome un poco la pelota, porque conoce mis orígenes y mis afinidades. Aunque ya por entonces entré en la llamada crisis de la modernidad, algo así como la crisis de los 50 para los hombres. A partir de ese momento también he realizado obras maestras, pero respetando la memoria del pasado, la memoria de un orden desaparecido. En ello instruí a Le Corbusier, a Mies, a Alvar Aalto, a Kant y a otros maestros menos renombrados pero no menos importantes. Por eso ahora que participo de la modernidad, junto a los seres humanos, incluso de la posmodernidad, como algunos llaman a la actualidad, más rabiosa, ya desencantada de la modernidad plena, tengo que llevarme bien con lo que fui en tiempos pasados, porque sólo así puedo seguir construyendo la ciudad, cuando me dejan, que es mi máximo objetivo y expresión. Pero me cuesta mucho más, pues debo de luchar con los hombres, que me manipulan cada día más por su narcisismo. No te cuento con los arquistars. Y con sus normativas estúpidas redactadas por leguleyos ignorantes que condicionan excesivamente e incluso atemorizan a tantos arquitectos de buena fe. Aunque yo sigo guardando la memoria del pasado y no puedo sino ser respetuosa conmigo misma, con lo que algunos de vosotros llamáis eufemísticamente el contexto. Como estoy adquiriendo ya una cierta confianza con esta sabia maestra tan omnipresente, voy más allá y le pregunto, a pesar de todo lo que afirmas, ¿no dejas de ser solo un escenario? ¿Una escenografía temporal de la vida humana? De repente y de manera muy airada, como no lo había visto hasta ese momento, exclama, me parece increíble que me digas esto a estas alturas de tu vida, que todavía no te hayas dado cuenta de que soy un interior respecto a la naturaleza, aunque sea también un espacio abierto, una calle o una plaza, en este caso un interior con vistas. Que enmarco la vida humana y permanezco a través de muchas generaciones, porque mi cometido es precisamente ese y no otro, permanecer. Y al contrario de lo que le pasaba a Rossi, ya desencantado conmigo, pensando que mis tiempos ya habían prescrito, no me conformo con lo efímero. Si es así, deduzco, digo yo, pretendes permanecer para siempre. ¿Me lo corroboras? Y entonces, con un tono enérgico y seguro, la arquitectura proclama, soy casa y soy ciudad, como afirmaba el Alberti. Estoy presente en todos los lugares en los que el hombre habita, en lo cotidiano, en lo festivo y en lo sacro. Lo estoy y lo estaré, cobijo incluso a la divinidad, soy casa de los dioses y de los hombres. Modelo el espacio interior y el exterior, incluso intervengo en el territorio antropizándolo. Protejo al hombre en su individualidad y en su colectividad.
evoco sus alegrías y sus tristezas. Y con un tono un tanto airado, de nuevo, se vuelve hacia mí y me dice: ¿acaso no me has llamado en tu ayuda en muchas situaciones difíciles? Cuando luchabas a brazo partido en las escuelas pías para sacar adelante el proyecto frente a una constructora despiadada. O junto a tu amigo Ricardo, cuando te enfrentas ahora a los elementos de la Puerta del Sol y no te he respondido sino dándoos fuerzas para resistir. Reconozco que Ricardo y tú lo pasasteis mejor en Segovia, en el campus, pues allí teníais mejores colaboradores y porque también os proporcioné la luz que necesitabais. Pero las cosas son así. Yo te reconozco ese apoyo, le respondo, pero llegados a este punto no dejo de salir de mi asombro ante tanta ambición de tu parte y me pregunto si detrás de todo ello no habrá un punto de soberbia, la misma que quizá transmites a los que nos relacionamos contigo de forma cotidiana. Eso parece irritarle aún más y por eso me corrige. Te equivocas de nuevo. Es cierto que con frecuencia soy esclava de las pretensiones de los hombres, de aquellos que tratan vanamente de eternizarse mediante construcciones gigantescas pero banales, que poco tienen que ver con los valores que defiendo, que se imponen con soberbia a la naturaleza y a la ciudad sin ofrecer nada a cambio, que abruman pero que no empatizan con las mentes preclaras, con la elegancia y el buen gusto, sino con el de las turbas fanáticas. Pero ciertamente no estoy allí, pues no comparto esa soberbia de los hombres mediocres y por eso me siento solamente utilizada. No me encontraréis en el ruido, sino en el silencio. No busco provocar temor, sino protección. No reclamo vanos efectismos, sino espacios de reflexión. No acudo a la llamada de políticos y arquitectos llenos de pretensiones. Siento, como ya te he dicho, la responsabilidad de generar un mundo mejor, más humano y amable, un marco de convivencia, una ciudad equilibrada. Y me aconseja: rechaza las arquitecturas apócrifas, las desdeñosas con la racionalidad, sin interés por la habitabilidad e incluso por el construir. Desconfía de los arquitectos que se prodigan en los medios, pero cuyas obras no resisten el paso del tiempo. Al ser silenciosa os cuesta encontrarme, porque muchas veces estoy en lo pequeño, en una Klein House de Tessenhof, en el kiosco de las flores de Leverenz, lejos del mundanal ruido. Genero una belleza no totalmente apolínea, eso es verdad, pero ciertamente humana, aunque por eso imperfecta, ya que en definitiva solo soy la casa del hombre. Al oír esta última afirmación, en la que reconoces a través de tus debilidades una cierta modestia, no puedo pensar sino en Van der Laan y en sus edificios. Para el arquitecto monje, el templo era siempre una casa, lo que se refleja en sus arquitecturas limpias, ordenadas y sobre todo silenciosas. Un silencio siempre presente en las mejores arquitecturas de todos los tiempos. Lo he buscado yo también, lo he perseguido siempre con ahínco, porque guardaba y sigo guardando el recuerdo de muchos edificios silenciosos que me marcaron en mi adolescencia. De aquellas capillas románicas o prerrománicas de Navarra o Castilla, del silencio conmovedor del Panteón, solo interrumpido por las masas turísticas, o del de Santa Sabina. Ese silencio lo he vuelto a encontrar en mi madurez en Palladio, en Leverenz, silencio que proporciona consuelo a tantos arquitectos. Algo distinto, sin embargo, del que a otros les da la filosofía o la música, y por lo que debo agradecerte, mi compañera y amiga. Parece que la arquitectura tiene ganas de seguir hablando. No puedo seguir esta conversación sino evocando a Italia, dice la arquitectura. Una tierra que para mí ha sido de mis preferidas. Allí me he sentido plena, realizada. He encontrado a los mejores arquitectos en el pasado, después de griegos y romanos. Me han llamado para construir monumentos, ciudades, territorios enteros. He podido ejercer una influencia inmensa que he extendido a otras latitudes. He logrado un verdadero apostolado arquitectónico gracias a Palladio en el mundo anglosajón, pero también en Herrera, o me dice, dándose cuenta del lugar en el que me encuentro actualmente, a través de Miguel Ángel en Vicente Acero y su catedral gaditana. Aunque es cierto que en la modernidad, aunque he contado con Terragni, mi labor se ha extendido a otras tierras antes más baldías para mí, como Suiza, Alemania o los países nórdicos. Y me he prodigado en las Américas, por si todavía no había frecuentado demasiado este continente. Ahora en este mundo global, extiendo mi semilla en todas partes con mayor o menor fortuna, mediante verdaderos o falsos, la mayoría, apóstoles que también me adulteran. Por eso no puedo dejar de estar alegre y satisfecha por una parte,
y triste por otra. Muchas gracias, arquitectura, por tu tiempo. Creo que se ha hecho un poco tarde y hora es ya de que acabemos este diálogo, que sin embargo no doy por terminado. Tras este entrañable encuentro con la arquitectura, me pregunto si los antiguos no la veneraban de alguna manera desde una condición divina. Y descubro que lo hacían a través de Hestia, los griegos, o Vesta, los romanos, que es la misma diosa. Una diosa virgen protectora del lugar, del hogar, de la oikos, a través del cual levantaba su lanza para unir cielos y tierra, como dice Vernon. Una diosa adulta y solitaria, poco amiga de los amoríos de los dioses, que no se casa con nadie. Una diosa difícil. Por eso no me extraña que cuando hablo ahora con ella me haga reprimendas y me llame continuamente al orden. Pues no deja de ser una diosa gruñona, que tiene sin embargo motivos para serlo, pues es una dama a la que los arquitectos sometemos a tormentos inútiles, que la abandonamos con demasiada frecuencia, incluso en aras de respetar la naturaleza o por atender servilmente a los caprichos de los ignorantes, en la que solo nos apoyamos en nuestras incontenibles ansias de autoafirmación y a la que muchas veces no comprendemos, pero que está siempre presente para consolarnos. Muchas gracias. Preciosa lección magistral. Vamos a proceder a clausurar el acto, para lo cual tiene en primer lugar la palabra Noemí Sánchez, presidenta del Consejo Andaluz de Arquitectos. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre es un placer venir al Colegio de Cádiz, siempre os lo digo, pero es que es la verdad. Un contexto maravilloso para un acto como este. Bienvenido a la familia de arquitectos andaluces. Creo que es una casa en la que en esta se siente todo el mundo muy a gusto, es una ciudad en la que a todos nos encanta venir, en la que nos sentimos muy acogidos, como os contaba antes. Y creo que, bueno, por contar alguna anécdota, cuando yo llegué al principio como decana al Colegio de Huelva, estaba Víctor, de decano de Cádiz, y acababan de empezar con estos actos de nombrar colegiados de honor. Me lo contó y me pareció una idea fantástica. ¿Y por qué? Porque creo que se está perdiendo, ¿no?, con tanta digitalización, eso que estemos todos en una familia, en un colegio, en una casa, donde nos sintamos compañeros, apoyados, donde podemos o podíamos, o no sé, se pierde a veces, ¿no? Pero es muy útil consultar y sentirnos parte de esa familia, pues incorporar a nuestra familia, pues a los maestros, a los que saben, a los que nos guían, a los que nos pueden orientar, pues creo que es importante. Y también creo que es importante que los maestros se sientan acogidos en un ambiente en el que puedan aprender también de otras generaciones, ¿no? Entonces creo que es fundamental esa presencia de esos referentes sobre los que has estudiado tanto, y que además nos van dando, se habla mucho de principios esta tarde, pero creo que los principios son importantes en una época en la que parece que todo vale, o que todo es efímero, o que solo importa la foto fugaz del momento perfecto, la arquitectura perfecta, la imagen perfecta que se puede captar en un Instagram, pero creo que eso no es a lo que nosotros nos dedicamos o nos debiéramos dedicar. Entonces los principios son importantes. Cuando me invitáis a las escuelas a hablar, o a los colegios a hablar a los jóvenes colegiados, a los estudiantes, pues creo que es importante aprender y afianzar todos esos principios que nos van a servir de referencia a lo largo de toda una vida. Y como dice una persona muy querida para mí, también es importante tener todos esos conocimientos y conocerlos a fondo para poder transgredir, porque que transgredir sin conocer, pues ya no es transgredir, ¿no? Es un poco ingenuo, un poco fatuo, ¿no? Y más allá de todo esto, pues en esa larga conversación que han mantenido con la arquitectura, creo que
se han dicho cosas muy importantes con las que coincidimos mucho todos los días y en la defensa que intentamos hacer de los colegios de arquitectos y del Consejo Andaluz, pues creo que es la base de lo que a lo largo de todos los años en los que por lo menos yo llevo aquí nos han guiado, ¿no? Y que es esa humanización de la arquitectura, ¿no? Es una frase que siempre digo y que en todos los ámbitos defendemos, pero es que la arquitectura son los espacios para la vida. Y es algo pero que parece muy sencillo, pero que no lo es, ¿no? Porque tenemos una gran responsabilidad. La arquitectura del contexto, la memoria, el saber que influimos en la vida de las personas, que condicionamos todos los espacios a todas las escalas donde se desarrollan todas esas actividades humanas, y es fundamental que afrontemos esa responsabilidad con honradez, ¿no? Entonces, aprender, no importa, o sea, podemos aprenderlo todo, podemos disentir, tener otro punto de vista, y se lo digo mucho a los jóvenes. Luego, haced lo que cada uno creáis, lo que cada uno consideréis que es vuestro camino y lo que honradamente creáis, pero eso son espacios para la vida y condicionamos la vida a muchas personas, y hay que pensar para quién está destinado, quién lo va a habitar, cuántas generaciones lo van a habitar, cómo se va a transformar. Ese espacio está vivo y se tiene que llenar de vida. No es un escenario para el ego de los arquitectos, ni es un escenario para ciudades de cartón piedra. Formarán parte de la memoria y nos harán mejores personas o peores personas. Y cuando tenemos que hacer concursos o tenemos que defender pliegos con la administración pública o una serie de condiciones en las que los arquitectos ejercemos nuestra profesión, pues les decimos lo mismo. Miren ustedes, es que no es lo mismo un espacio que contenga alumnos que un espacio docente que motive a sacar lo mejor de esos niños para que en un futuro pues tengamos una sociedad mejor. No es lo mismo tener contenedores de personas mayores donde van a ser hospitalizados en los últimos años de su vida que tener hogares para nuestros mayores que nos han dado pues todo ese contexto, esa memoria, ese estado de bienestar. No es lo mismo oficinas donde uno vaya pues con un mal ambiente a trabajar, donde uno pueda sacar lo mejor para hacer el día a día, pues con todo. No es lo mismo una ciudad de la que uno se siente parte que un espacio sin alma, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad y entonces es tan importante que defendamos un marco. Me ha encantado lo de leyes estúpidas de Leuleyos, porque realmente pensar la arquitectura es importante y también tenemos que defender que haya el suficiente tiempo. Si ya el tema de los honorarios estaba mal, yo es que últimamente insisto mucho, por favor, tiempo. O sea, para hacer buena arquitectura y arquitectura de calidad, la arquitectura es un proceso de reflexión, de ida y vuelta. Nosotros necesitamos un espacio y un tiempo y necesitamos repensar y volver y consultar y transformar y al final crear el mejor espacio para las personas que lo van a usar, la mejor ciudad para sus ciudadanos, el territorio, transformarlo de la mejor manera posible con las actividades humanas que se tienen que desarrollar en él para que tengamos un estado de bienestar. Todo está unido, entonces, en una naturaleza que, por supuesto, es el marco que no podemos perder de referencia y que nos hace sentirnos todavía mejor y más arraigados en nuestro territorio, pero eso requiere tiempo. Entonces, pensar la arquitectura es importante, tener a los maestros a nuestro lado es importante, defender con honestidad esos espacios es importante y tener casas como el Colegio de Cádiz, como los demás colegios andaluces, como el Consejo Superior, en donde todos nos sintamos acogidos y poder defender eso, pero todos a uno, porque bueno, igual tardamos un poquito más en llegar, pero llegamos juntos y seguro que el resultado es mucho más importante. Así que bueno, pues creo que todos los que estamos aquí estamos al servicio de la sociedad, de esos espacios para la vida. Espero que durante mucho tiempo podamos conseguir la permanencia de esos espacios y no de otros, y que los errores en arquitectura son graves, los errores en urbanismo son mucho peores, porque ya es que es difícil de corregir y transforma muchas más generaciones, así que yo os invito a que sigamos trabajando juntos en nuestras casas y sigamos acogiendo a los maestros para que si nos desorientamos, pues nos lleven por ese camino que no debemos perder vista. Así que bueno, otra vez felicidades, otra vez muchísimas gracias a todos. Y yo creo que ya he hablado bastante. Gracias, Noemí. Clausura el acto Marta Valls, presidenta del Consejo Superior de Arquitectos de España. Muchísimas gracias.
decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, presidenta del Consejo Andaluz, decanos, delegada territorial de Fomento, compañeros, compañeras. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento por la invitación, por haberme permitido compartir este momento especial, porque realmente es un momento muy especial, una colegiación de honor y además un poco también explicado, es un reconocimiento que se da en pocos casos, o sea que, ya digo, un acto familiar, entrañable y que agradezco muchísimo que me hayáis permitido compartirlo con todos vosotros. La verdad que el reconocimiento a la obra y a la trayectoria profesional de José Ignacio es un reconocimiento merecido, merecidísimo. La laudatio que nos ha podido regalar a nuestro compañero también victoriano nos ha permitido hacer un repaso de toda su obra, de toda su trayectoria. Una obra que quizás podríamos destacar que principalmente tiene quizás una de las virtudes o de los valores de la arquitectura, que es ese paso del tiempo y esa permanencia que mantiene a lo largo de los años su vigencia y su actualidad, esa arquitectura fuera de moda, que creemos que es uno de los valores a destacar de la arquitectura. Y el hecho y el reconocimiento precisamente como colegiado de honor de un arquitecto, yo creo que también es un acto especialmente relevante por varios aspectos, porque por un lado pone en valor la arquitectura y como profesión colegiada. Por otra parte, pone en valor también esa labor de los colegios de arquitectos. Ya comentábamos antes en el inicio del acto, Colegio de Cádiz, un colegio pequeño pero con muchísima actividad y con una labor de difusión cultural encomiable. O sea que quiero felicitaros por ese trabajo que se está haciendo desde el colegio. Requiere mucho esfuerzo, mucha ilusión y también muchas ganas. Quisiera también comentar que aparte de estos aspectos también nos ayuda a poner en valor la arquitectura y esa capacidad que tiene precisamente de una forma innovadora, creativa, pero también a partir de la belleza, poder dar respuesta a tantos retos y tantas situaciones nuevas como las que nos vamos encontrando. José Ignacio ha descrito de una manera preciosa lo que es la arquitectura, que él decía que la ha acompañado a lo largo de todos estos años. La verdad que han sido preciosas las palabras, está una lección realmente magistral sobre esa arquitectura que resuelve y que además es capaz de dar esas respuestas ante nuevos retos y ante un momento ahora precisamente en el que vamos a afrontar cambios importantes en muchos ámbitos, tanto en ámbitos, tenemos el cambio climático que nos afecta y que ya va teniendo efectos totalmente palpables, temas como sociales, como resolver la problemática y poder garantizar el acceso a una vivienda digna a todos, temas el progresivo envejecimiento de la población, el intentar evitar desigualdades sociales o el impulso a la rehabilitación de nuestro parque edificado, que también es otro de las necesidades que tenemos que responder de forma urgente. Pero también un poco esa preocupación que viene también desde Europa por el mantener la calidad del entorno, del paisaje, del entorno construido y también el mantener esa cultura y esos signos identitarios que nos producen esos sentimientos de pertenencia y arraigo al lugar, buscando quizás esos equilibrios de los que hablaba José Ignacio, equilibrios, armonías y contrastes, ¿no? O sea, cosas que quedan reflejadas en iniciativas europeas como la Declaración de Davos, que el Consejo Superior apoyó en el año 2018, y también en otros ámbitos como la nueva Bauhaus europea o la propia Ley de Calidad de la Arquitectura, que dentro de su espíritu recoge todas estas iniciativas. No quiero alargarme más,
quiero reiteraros de verdad mi sincero agradecimiento. Este acto ha sido un acto emotivo y bueno, os agradezco mucho que me hayáis permitido compartirlo. Y nada más que terminar felicitando en nombre del Consejo Superior, de todos los compañeros, a José Ignacio por este reconocimiento merecido a una trayectoria extensa, a una trayectoria que además bueno, ya tiene pues ese reconocimiento en todas estas obras que a lo largo de los años has ido realizando, y decir que es un orgullo para la profesión poder contar con un compañero que, bueno, de reconocido prestigio nacional e internacional, y además reconocido en tantos ámbitos, porque ya no solo la arquitectura, sino también en el ámbito de la docencia y de la crítica. O sea que enhorabuena, José Ignacio, de verdad, y muchísimas gracias a todos. Solo añadir, José Ignacio, que esta colegiación de honor es un honor para nuestro colegio, o sea, el honor es recíproco, y cerramos el acto con una actuación de la Orquesta Barroca, que la tenemos ya preparada. Gracias a todos por acompañarnos hoy.
muy Sturm und Drang. El punto ese que tiene Haydn de algunas partituras del principio, pero que luego recupera aquí en esto el punto ese dramático, ¿no? Sturm und Drang, muy... Para cerrar el acto una copa fuera, así que nos vemos todos aquí en un segundo. Gracias a todos.